Ella es bien inquieta, entonces ella está pendiente. Ok, entonces voy a compartirte aquí la parte de la presentación. Oh, ok, permítame, que quiero regresar mm, voy a, aquí y vamos a irnos a la primera diapositiva. Vamos a compartir, ok. Entonces, ¿me confirmas? Voy a agrandarte la pantalla para que puedas ahí visualizarlo, nada más que vamos a irnos aquí. Entonces voy a hablar un poco sobre una presentación corta, ¿verdad? Son nada más como 6 o 7 diapositivas en la cual vamos a conceptualizar o vamos a identificar algunos aspectos que son importantes sobre los conflictos y la resolución pacífica del conflicto. Ya posterior, en la próxima sesión, ya vamos a ver el contenido de la ley 540, que es para efecto de los métodos alternos de resolución de conflictos. Tenemos esa ley que efectivamente la tenemos vigente y los centros que están autorizados, indistintamente de que la DIRAC haya desaparecido, quedan ellos autorizados, siguen funcionando y siguen conociendo sobre mediación, pero más allá de mediación se están centrando, mientras la Corte se organiza, en la parte de arbitraje. Ya esto, cuando se dan conflictos en materias comercial o mercantil, entonces es una forma para poder evitar lo engorroso de la vía judicial, de ir a contratar abogados e ir a resolver pues algún tipo de conflictos en virtud y cumplimiento de los contratos mercantiles. Entonces, tenemos esas instancias administrativas encargadas de conocer. Entonces, el objetivo es que plantear las propuestas de solución pacífica de conflictos a través de estudios de caso. Por eso es que te mandé pues esa práctica, pero ahí ya más que la intervención de más personas, a veces los conflictos, y vamos a ver la clasificación, no siempre es tal cuando nosotros lo definimos el conflicto de manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí tienes un concepto, digamos, de lo que es el conflicto, pero no es más que una manifestación de intereses, ¿verdad? Opuestos que puede darse entre dos o más personas. Nosotros lo conocemos como disputas, también lo podemos utilizar los sinónimos de pelea, de discrepancia, desavenencias, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de palabras que nosotros podemos utilizar. En el caso es un conflicto interno, el caso que vos pudiste leer, que ya lo vamos a discutir pues al final. Entonces, es muy importante que los conflictos son situaciones, y estar claro de eso, en las que dos o más personas tienen ese interés contrapuesto, ¿verdad? No puede desarrollarse en el mismo tiempo, es decir, de que para que se pueda dar la parte de los conflictos como tal, debe de existir, digamos, esas situaciones en la cual hay una escasez de recursos o de fundamento, y por eso es que las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, cuando nosotros no tenemos suficientes recursos para poder llegar a un acuerdo pacífico, es lo que genera ese conflicto como tal. Entonces, esto puede generar una lucha sin control de las partes y por consiguiente, pues pueden haber cualquier tipo de lesiones o agresiones. ¿Por qué? Porque no se consigue un beneficio pacífico para cada uno de los que son partes o protagonistas de esos conflictos. Entonces, el conflicto, como se dijo, supone una divergencia en los intereses de dos partes que necesariamente con respecto a uno mismo buscan un fin, pero el fin que buscan es solamente la satisfacción propia y personal, resolver nada más esos intereses, y eso es lo que tratan de asegurar. Entonces, ese es el objetivo como tal de los conflictos. Entonces, podemos hablar nosotros de una serie de conflictos. Aquí tenés otra serie de definiciones en cuanto a los conflictos que surge, perdón, desde el punto de vista de la percepción de los individuos, de la madurez de los individuos, de la preparación de los individuos al momento de abordar algún tipo de problemática. Hay personas que son más explosivas que otras, hay personas que buscan la forma de cómo hacer uso de esos recursos que te mencionabas para poder evitar que haya un desgaste emocional.
al momento de tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, estos conflictos a veces son totales, pero también a veces son parciales, que quiere decir que si son varios puntos lo que ustedes están abordando, y esto estoy hablando en términos general, puede ser que de 10 puntos que estemos discutiendo, 5 estemos de acuerdo y 5 no estemos de acuerdo. O sea, ahí cuando hablamos de un conflicto cuyos intereses son parciales, o bien no estás de acuerdo con ninguno de ellos. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a hablar sobre los conflictos interpersonales, que más que todo es la crisis interna que se produce en mente de los individuos, causada generalmente por frustraciones y que desembocan en la depresión o inseguridad, que de cierta manera pues es lo que tenemos en la práctica. Las relaciones humanas conllevan a una infinidad de puntos de diferencia. Si nosotros ponemos y arrancamos desde el origen y el nacimiento de los seres humanos, van conviviendo y adaptándose dentro de dentro del mismo núcleo, dentro de la misma familia, inclusive. Entonces, donde que adquieren muchos una serie de valores personales. Esos valores en su momento puede ser que sean valores. Cuando nosotros hablamos de valores, casi siempre creemos que estamos hablando de cosas positivas, pero también confundimos porque hay valores negativos, ¿no? Esas son costumbres y prácticas negativas que también nacen del seno de la familia. Entonces, en el tiempo en que las personas salen, digamos, a través de círculos o grupos de personas, se encuentran con gentes nuevas, con formas diferentes de ver las cosas, de expresar las cosas. Entonces, aquí comienza a cuestionarse el actuar o el pensar de las otras personas sobre la base de que todos somos diferentes y eso no es malo. El problema es la forma en cómo se lo damos a conocer a a la otra persona. Entonces, es ahí donde se originan esos diferentes conflictos interpersonales. Entonces, un conflicto interpersonal puede ser unilateral, puede ser bilateral o puede ser multilateral. Entonces, cuando yo me refiero y ya vamos a ver esto de la dinámica, a un conflicto unipersonal, estoy hablando de una persona que tiene una queja hacia otra. Cuando estamos hablando de una bilateral, cuando son dos personas que quieren algo cada una de la otra, ¿verdad? Indistintamente. Las multilaterales, por decirlo así, son, digamos, grupos de personas que se encuentran fracturadas a través de conflictos. Entonces, no se puede establecer, digamos, un manual para la resolución de conflictos, ya que cada uno de ellos tiene una dinámica particular. Cada uno de ellos, de los individuos, efectivamente tiene una forma distinta de procesar el problema y de expresarlo también. Y lógico que al momento de hacer valer su pensar, él lo hace de forma distinta. Tenemos los conflictos que también son sociales, que ya estos son distintos a los interpersonales, que ahí más que todo tiene que ver con la sociología que estudia estos conflictos entendiéndose desde otra perspectiva. Cuando, por ejemplo, hay estructuras en la sociedad y por tanto el haber una estructura da pie a una desigualdad entre los individuos por cuestiones políticas, sociales o económicas. Entonces, cuando no hay un equilibrio y hay abusos de poder, y estamos hablando a nivel de sociedad, pero también podemos decir a un nivel institucional, entonces ahí se ven generando los conflictos. Entonces, esto puede darse también entre países, entre naciones. Entonces, dentro de esos tipos de conflictos, personas que participan, ahí están esos personales, están los grupales, también existen conflictos ideológicos. Entonces, aquí entra como tal la ideología política, las posturas de los individuos enfrentándose de forma opuesta y defendiendo cada uno su forma de pensar y sus teorías. Hay conflictos religiosos que en estos también encontramos que se enfrentan dentro de un mismo culto, tanto como diferentes cultos, o sea, formas diferentes. Y aquí lo más usual cuando vemos que muchos los cristianos evangélicos con los católicos, muchos existe mucho esa parte del estar pendiente de cuáles son tus costumbres, cuál es la forma de que ustedes utilizan pues en sus iglesias para poder alabar, qué sé yo, etcétera. Entonces ahí hay diversidad. Tenemos también los conflictos que son políticos,
pues que ahí ya tiene que ver entre naciones, ¿verdad? Sectores que están, digamos, en una disputa por un poder político, por un poder territorial de un estado con otro. Están los conflictos para el poder que se da desde la cima de las autoridades o de toda la distribución administrativa política, como se puede dar dentro de una misma empresa, que también hay conflictos de poderes. Entonces, cuando el profesional es inseguro, cuando el profesional no sabe lo que es y comienza a competir y comienza a crear un conflicto con otro compañero de trabajo porque tiene temor a ser reemplazado. Eso genera efectivamente un conflicto por poder. Hay conflictos filosóficos que también en estos la diferencia son subjetivas a cada filósofo, es decir, que cada uno va a ver una misma cosa, pero bajo una óptica totalmente distinta, pero que cada uno están bajo la misma postura, que es hacer valer su ideología bajo, qué sé yo, bajo una escuela o una escuela que ellos generalmente comulgan también y que defienden. Están, digamos, los conflictos por violencias simbólicas. En estos tipos de conflictos se rompen las normas de convivencia atacando al otro simbólicamente. Es decir, que cuando estamos hablando de esto, ya más que todo es un desgaste psicológico entre las partes. ¿Por qué? Porque aquí lo que entra es cuando, por ejemplo, una persona ataca o quiere humillar o quiere ridiculizar a la otra persona a través de gestos, a través de expresiones. Pero también hay otros conflictos que ya ahí sí eso trasciende, que son los conflictos armados, que eso se dan pues a lo interno de un país o bien se puede dar entre naciones, ¿verdad? Que normalmente ya ahí estamos hablando de un aspecto puramente militar o paramilitar que atenta contra la seguridad y lesiona también a terceros. Entonces, ahí. En cuanto a la dinámica del conflicto, podemos ver el aprendizaje esperado, ahí pues intervienen algunos de los elementos que ahí tenés en el material, pero que también existe lo que es el aspecto del énfasis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de aprender a identificar cuáles son las causas que originan estos conflictos. Y al nosotros identificar, vamos a también a saber buscar las soluciones para esos mismos conflictos. Entonces, si los conflictos forman parte de la vida cotidiana, perdón, de la convivencia y de las interacciones sociales, y son por tanto naturales o inherentes a todas las relaciones humanas, porque desde el momento que vivimos en una sociedad colectiva, esto es inevitable, ¿verdad? Si bien es cierto de que estos no siempre han sido pues entendidos así como parte de la historia, pero ha existido digamos, una teoría en cuanto a denominar el ideal a conflicto. O sea, esto se sostiene en cuanto a las instituciones sociales, entre ellas pues la propia escuela y la propia familia. Entonces, estos conflictos no solo es inevitable, sino que además también deben de interpretarse como algo negativo por solo el hecho de ser, por el hecho de que el conflicto puede tener aspectos funcionalmente positivos para muchos, ¿verdad? Porque de ahí depende de la fortaleza que tenés de poder sobrellevar situaciones complicadas o de crisis. Entonces, para muchos consideran que el conflicto evita los estancamientos, o sea, que estimula intereses y da o propicia ciertas curiosidades de los individuos a través de los cambios que se van dando a nivel personal como social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que aprendemos de los conflictos? Bueno, pues todos los conflictos sociales implican una percepción de intereses, ¿verdad? Que son contrarios el uno al otro. Pero hablando de los conflictos como tal, ocurren entre los individuos y entre los estados, como ya habíamos mencionado. Entonces, cuando estos suceden entre grupos, entre organizaciones, todo conflicto significa cierto grado de incompatibilidad, ¿verdad? Que se percibe entre las partes con respecto a los objetivos o con respecto a los medios utilizados para alcanzarlo. Entonces, por su parte, hay algunos doctrinarios que entienden por conflicto aquel proceso de incompatibilidad entre personas, grupos y estructuras sociales mediante el cual afirman o perciben diferencia entre conflictos real y falsos conflictos, o sea, que hacen una subclasificación del mismo, pero que básicamente obedecen a los intereses, valores y las aspiraciones
que poseen los sujetos que intervienen. Entonces, la estructura de los conflictos es relativamente simple y está pues conformada por las interacciones de tres elementos fundamentales, que son las personas, procesos y problemas. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Entonces, si bien aquí, como parte de los resultados, tenemos un comportamiento, tenemos conocimiento de las personas y las oposiciones que cada una reflejan, estos pueden generar conflictos violentos, pueden generar ciertos conflictos de manifiesto, conflictos latentes. Son situaciones molestas y dañinas para las partes en definitiva. Entonces, el hablar de esto da origen a estos tres elementos que te mencionaba, pero que cualquiera de ellos puede ser combinado como parte de las causas del conflicto, siempre pues vamos a encontrar como parte pues del desarrollo de cada uno. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de lo que es el ciclo del conflicto, estamos hablando de un contexto en el cual se desenvuelve y se desarrollan los conflictos de carácter comunitarios, escolares, institucionales, familiares. Estoy hablando un conflicto meramente general. Entonces pasan por fases. Entonces tenemos una primera fase que es el ciclo donde empieza, digamos, nosotros por nuestras actitudes, por nuestras creencias sobre el conflicto. Estas actitudes y creencias tienen su origen en diversas fuentes, como por ejemplo en los mensajes recibidos en la infancia sobre los conflictos, los modelos de conducta de los progenitores, en este caso papá, mamá, de nuestros tutores, profesores, amistades. O sea, que nosotros vamos repitiendo ciertos modelos que hemos aprendido conforme a nuestro desarrollo como persona. Entonces, a través de los diferentes medios de comunicación o las experiencias propias de vida con relación a los conflictos. Entonces, nuestras actitudes y nuestras creencias afectan, digamos, o condicionan la forma en que nosotros respondemos ante un conflicto. Esa es la primera fase. Una segunda fase es cuando en este punto del conflicto ocurre dado que es un proceso inherente a las relaciones sociales, como también ya te lo había dicho, y es inevitable en todo marco de relaciones. Entonces es un fenómeno, por lo tanto, universal, ¿ya? Es universal, ¿por qué? Porque pues todos, todos en determinado momento tenemos algún tipo de conflicto. Entonces, la fase 3 es el momento en el que actuamos. Podemos gritar, podemos intentar hablar sobre la situación, podemos simplemente abandonar o dejar que los ánimos se calmen y poder más adelante proponer una solución digamos, de cómo solucionar, valga la redundancia, esos conflictos, si la otra parte también se presta para poderlo hacer, ¿verdad? Cuando la intención de armonizar es de ambas partes. Entonces, nuestro sistema de actitudes y creencias personales a menudo nos llevan a reaccionar de la misma manera, pero ante distintos conflictos. Entonces, todos reaccionamos de manera distinta. Entonces, este hecho nos puede decir mucho sobre nosotros y sobre nuestros patrones de respuestas en las situaciones de conflicto. Entonces, entramos a la fase 4 y dentro de esta fase 4 es cuando las respuestas tienden a siempre a llevarnos al mismo resultado. La consecuencia sirve para reforzar la creencia y de este modo el ciclo se mantiene, pero en la mayoría de los casos el resultado del ciclo del conflicto refuerza nuestro sistema de creencias y lleva a la perspectiva del mismo patrón. Entonces, si nosotros aprendemos a responsabilizar, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, etcétera, damos respuesta y asimismo nosotros vamos ajustando de forma inteligente cada situación conforme pues, vamos nosotros creciendo. Entonces, esto es parte del aprendizaje de la convivencia, así como de la competencia social y ciudadana que nosotros debemos de guardar. Entonces, eso es muy importante y aquí es donde nosotros ponemos en curso nuestros conocimientos, nuestras destrezas, nuestros valores, de forma que nosotros somos capaces de recabar información, de análisis, de identificar el problema, de interpretar y valorar la información y propuestas, sobre todo, de establecer esas interrelaciones. Entonces, consecuentemente, nosotros propiciamos el diálogo, nos comenzamos a comunicar, proponemos esa solución y de poder nosotros de dar por finalizada esos conflictos.
Entonces, la competencia social está conformada por muchas habilidades situadas en diferentes niveles. ¿Y cuáles podrían ser estos niveles? Comportamiento, pensamientos y emociones, pero que también implica habilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, es un aspecto súper relevante porque esto es parte de la educación que nosotros como personas estamos demostrando ante los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos apoyando, estamos ayudando a ser personas pacíficas, cooperadoras y solidarias sobre todo. Entonces, con esos tipos de habilidades de solución reflexivas a esos tipos de problemas, ya sean interpersonales o de negociación, de comportamiento, qué sé yo, de ayuda, de cooperación, etcétera. Entonces, es bastante amplio. Entonces, dentro del mismo conflicto, ya si nosotros retomamos o resumimos, nos encontramos en primer lugar la oposición, ¿verdad? Que tienen las personas, que ya te dije, pueden ser dos o más personas que estén siendo parte del conflicto. Nosotros lo percibimos, que es la parte de la cognición, y nosotros lo personalizamos. Entonces, aunque seamos cuatro personas que estamos en un mismo conflicto, cada una las canalizamos de forma diferente y las percibimos de forma diferente. Y al percibirlo de forma diferente, actuamos, que son la parte de las intenciones y las conductas, actuamos de forma distinta y por tanto los resultados también van a ser distintos. Entonces esto es una línea recta en la cual pues debemos de nosotros aprender. Como parte de estas estructuras de conflictos, es importante también señalar otros elementos, porque no son solamente lo que te había mencionado. Aquí tenemos elementos que incluyen a todos de forma general, perdón, que son las causas que lo provocan. Primero, eso es lo importante para poder llegar a una solución, saber de dónde se originó el problema, por qué se originó el problema, quiénes intervinieron dentro del problema y qué intereses tenían estas personas para ser protagonistas de estos conflictos. Y ver la forma en cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a solucionar esos conflictos. Eso también nos hace protagonistas porque somos parte, somos sujetos dentro del conflicto. Y por último, pues el contexto en que se producen, ya cómo se originó, pero también cómo es que vamos a cerrar nosotros ese ciclo. Entonces, aquí hay dentro de los elementos que Tedrash, digamos, publicó en el año 2000 sobre los elementos relativos a las personas que son para él las causas que generan un conflicto, en primer lugar, porque si son las personas que intervienen, y muchas de las personas que intervienen porque efectivamente quieren ser protagonistas del problema. Eso porque están acostumbrados a siempre estar dentro de ese círculo, o bien alguien que indistintamente o ajeno a las consecuencias, pues cuando se vio también es protagonista del mismo. Entonces, la dinámica de poder en cuanto a la relación de conflicto quiere decir quién es el que genera más conflicto o quién es el que está generando la solución al conflicto. Entonces, ¿cómo lo percibimos de manera personal o de manera grupal el problema? Entonces, ¿cuáles son las emociones y cuáles son esos sentimientos que intervienen? Porque puede ser que una persona reaccione con un conflicto de forma agresiva, y agresiva puede ser verbal o puede ser físicamente, pero hay quienes lo expresan por llorar o hay quienes lo hacen por burlarse o reír. Entonces las emociones y los sentimientos nosotros los canalizamos de forma distinta. ¿Y esto qué significa? Son oposiciones siempre. Ya, oposiciones a querer nosotros cuidar nuestros intereses y porque necesitamos efectivamente protegernos. Entonces aquí intervienen los valores y los principios que desde el hogar nosotros como personas hemos crecido. Si son esos valores positivos, si son valores negativos, si tuvimos principios positivos o principios negativos, porque generalmente nosotros somos un espejo, en la calle somos el espejo de lo que somos en casa. Entonces, si en una familia es un círculo de que todos se dedican, qué sé yo, a robar en las calles, entonces todos los que van haciendo como nuevos miembros de las familias van creciendo y creen que ese es un trabajo y que eso es normal. Entonces van siguiendo la línea, van siguiendo la línea.
Esos, ¿qué son? Desde el punto de vista ellos son valores, pues son negativos. Exacto. ¿Por qué? Porque están dañando a otras personas. Y bueno, ahí tenemos solamente esta presentación cortita, David. Voy a dejarte de, de, de compartir ahí la presentación para ver si logro aquí ubicar lo que es la parte de la lectura que te envié el día de hoy. Espero tenerla a ver aquí a mano para que la podamos leer y y quiero pues escucharte qué es lo que tienes que compartirme respecto a la reflexión de la lectura. Entonces, vamos a ver si la guardamos por acá. ¿La lograste sí leer, Darly? Ok, aquí tenemos ya. Vamos a ver la Sí, parte la de... leí. Ok, entonces esto es muy importante porque hay 10 problemas que también en virtud de eso, aquí a proyectar, lo voy a compartir para que lo puedas ver sin problema. Ok, acá. Vamos a compartir el documento. Mm, ok, a ver si me Si quiere yo lo... lo tengo, se lo leo. Ah, sí, ok. Sí, porque aquí ya lo bajé, pero no logro ubicarlo aquí en el escritorio. Solo la presentación. Ok. Bueno, Sí, pero puedes leerla entonces. Puedes leerla. dice, se trata de un muchacho corriente. En Ujú. los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historieta, hacía un ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz y roncaba la siesta. Se llamaba Armando. Corriente en todos menos en una cosa, tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentir incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el otro, yo lloraba desconsuelo. Insultó consensudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser eternamente vulgar. Ese pensamiento lo confortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotada. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que se parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió la altura del ternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Ok. Entonces, Listo, complementaria pues. a ese cuento, bueno, no sé si lo vas a comentar o vamos viendo las preguntas que tenemos ahí, que creo que de ahí Sí, podemos vamos viendo las partir. preguntas. Sí, porque dice, ¿qué significado Sí, adquiere el otro yo en el cuento leído? Ahí yo te puse 4 opciones, que representa una válvula de escape a la vida vulgar en que está inmerso Armando, representa la personalidad reprimida de Armando que lucha por lograr aceptación en una sociedad dominada por la vulgaridad,
representa la parte sensible, intuitiva de la personalidad de Armando que hace que él, que hace de él un auténtico ser humano. Y por último, que representa un trastorno de personalidad imposible de sobrellevar por Armando. ¿Cuáles de esas opciones optaste? Yo creo, profe, que es la de representa un trastorno de personalidad Ujú, imposible de sobrellevar por Armando. ujú, Realmente no es algo que lo haga a él feliz, ninguna de las dos actitudes. Él ujú. piensa que ser egocéntrico o realmente en ocasiones ser alegre y positivo es pésimo. Entonces, en su mente, él no sabe qué hacer. Entonces, como un trastorno de personalidad, o puede también hacer que represente, la Estoy B que totalmente de representa acuerdo, pero ajá, pero fíjate que me llama la atención, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos me decís, David, pero también dudo en cuanto a la parte que te puse ahí en el inciso B sobre la lucha por lograr una aceptación desde el momento de que él, al lucir su nueva personalidad, mira a sus amigos y se emociona, ¿verdad? Y él estaba ansioso por mostrar su nueva personalidad. Se me llega a pensar, todo el tiempo luchó por ser es, aceptado. así es. Esa misma le iba a decir, es que está entre esas dos, profe, Ujú, porque las dos encierran un mismo ciclo, la ujú, aceptación y no saber quién es. ujú, exacto. Entonces, al final, las dos cosas vienen a representar un trastorno, Así ¿ya? Como así es, profe. exacto. Ahora, dice que en el cuento leído Armando es un personaje. Ahí tenés también cuatro opciones. Renuncia a su otro yo porque desea asumir rangos dictados por su comunidad sin ni siquiera cuestionarlo. O sea bueno o malo, él quiere ser igual que el resto. B, está consciente de que dos personalidades, él y su otro yo, no pueden habitar en un mismo cuerpo. Tres, que fantasea con la posibilidad de eliminar a su otro yo para preservar una apariencia de vulgaridad, que es lo que le demanda el grupo al que él quiere pertenecer, ¿verdad? Y por último, que logra resolver el conflicto entre la necesidad de ser aceptado por sus amigos y la necesidad de individualizarse a través de su otro yo. ¿De cuál de ellos podemos decir que era su persona? Este, eh, la A, profe, porque él renuncia a su Ujú, otro yo después de un sueño, después de ujú, escuchar una linda música y se levanta ya definitivamente escogiendo una personalidad. Lo ujú. que él no sabe es que de repente sus amigos ya no deseaban esa personalidad, sino a la personalidad de que él había renunciado. Querían más a la persona honesta y no vulgar, que no se quejaba cuando comía ni cuando dormía. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Y cuando se dio cuenta? Hasta que él ya estaba muerto y efectivamente escuchó los comentarios de sus amigos. Tenemos una tercera pregunta Así es. en el cuento leído. Dice, ¿qué motiva en Armando el deseo de liberarse de su otro yo? Las opciones son la búsqueda de su propia identidad, que es algo similar a lo que me estás diciendo, el dolor que le provoca la melancolía de su otro yo, una inquietud interna ante las inesperadas reacciones de su otro yo o su anhelo de ser enteramente vulgar. Es que su anhelo era morir para hacer realmente lo que él deseaba hacer. Entonces creo Pero que ¿estás segura que él quería morir? la D, porque él, no, él quería deshacerse Exacto. de esa parte, profe, De esa que lo hacía personalidad, estar bien sin que él se diera cuenta. claro, que no lo hacía Y feliz. él pensaba que, que su personalidad vulgar lo hacía que llamara la atención de sus amigos, pero Exacto. realmente estaba errando mal porque cuando sus amigos lo vieron, ni siquiera se dieron cuenta que era él y entonces llega aquel sentimiento que en alguna vez hemos sentido que estamos haciendo bien, pero realmente la estamos haciendo y se nos pone un nudo en la garganta, entonces
Cuando estaba leyendo esa lectura, yo dije, esto sintió esta persona, dije yo. Exacto, Esa es que te sensación tan remontás, rica. te ubicás a que vos sos Armando porque en algún momento de tu vida tal vez has sentido ese conflicto interno. Así es, Ok. totalmente irracional. La verdad que eso nos lleva a remontar, profe, que el ser humano, con tal de encajar en una sociedad que no es la tuya, haces muchas cosas que no debes de hacer. Exacto, solo por ser aceptado. Y ese por ser aceptado. Cuando aprendamos a valorar que nuestro núcleo, nuestro ciclo, lo vamos formando nosotros. Y si alguien se va a tener que salir, que se salga, porque no te va a Ujú, hacer bien y porque no te acepta como está, pues está bien. Está bien ujú, que la persona se salga de tu núcleo. Hay veces que es familiar, personal, amigo, exacto. pero en ocasiones es bueno dejar ir ese tipo de personas. Pero fíjate que te es más fácil deshacerse de esa cadena y de ese círculo cuando estamos hablando de amigos o inclusive hasta del trabajo, pero cuando es de la